Este es el momento del mensaje. Gracias al hermano Ramón, ministro del mes, y gracias a todos. Estamos aquí con esta finalidad de llevar a cabo este tema de esta mañana. Queremos hablar, como siempre, de la palabra de Dios y vamos a ir a la carta a los Corintios para en esta carta encontrar principalmente, en esta carta encontrar la base para nuestro tema de hoy. Vamos antes a orar. Padre bueno, bendito Señor y Dios, alabado por siempre y ensalzado por siempre sea tu nombre. En esta hora te damos infinitas gracias. Muchas gracias, Señor, te damos. Gracias por todo, Señor. También pedimos que nos perdone toda falta, ofensa que pueda haber en nosotros y que por favor nos mire tal y como somos con todas las flaquezas y bajezas y debilidades para que en tus manos puedan, Padre, convertirse en fortalezas, Señor, y que tú nos puedas ayudar para llevar a cabo tu obra. Recordamos siempre, Señor, públicamente que sin ti es imposible que podamos llevar a cabo, Señor, la encomienda que tenemos en las manos. Así que te necesitamos imprescindiblemente. Por favor, acompáñanos en esta mañana, acompáñanos a todos. Gracias, Señor. Dirige todo. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, la Biblia habla utilizando al apóstol Pablo y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también Señor nuestro. Gloria a Dios, palabra de Dios. Amados, amados, hermanos amados, ¿qué encontramos aquí en esta carta, en esta escritura que fue ya realizada desde hace tantos años, siglos? Usted sabe lo que son 100 años, pero 1000 años, pero 2000 años, amados. Hace todo este tiempo que el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta. Y se refiere a los hermanos allá en Corinto, pero también seguramente ustedes notaron que está hablando a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Lo notaron? Bueno, en este lugar estamos nosotros. Nosotros estamos ahí. Somos incluidos en el grupo a los cuales el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, habla por medio de esta carta. Y esto, amados hermanos, nos da algunas implicaciones. Y, por ejemplo, debiéramos ver cuáles son o fueron los propósitos del apóstol Pablo para escribir esta carta a los hermanos en Corinto y también a los hermanos que en otros lugares invocamos el nombre de Cristo. Esto es también a nosotros. Entonces quise buscar brevemente para ver algunos de estos propósitos. Número uno, el propósito número uno es corregir divisiones dentro de la iglesia. Había pleitos y bandos. Unos decían que era de Pablo, otros decían que era de Apolo, etcétera. Eso está en 1 Corintios 1:10 al 13. El segundo propósito es confrontar el pecado moral.
La iglesia toleraba pecados graves como la inmoralidad sexual. Pablo enseña la disciplina eclesial y la santidad. Primera Corintios capítulo 5 y 6. Enseñar una vida santa y responsable. Esos son propósitos de la carta y vayamos enumerándolos y vayamos tomando nota porque el Espíritu Santo quiere que nosotros los veamos también. Son para nosotros. Dice que enseñar una vida santa y responsable. Aclara que la libertad cristiana no justifica el pecado, sino que debe glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Responder preguntas prácticas de los creyentes. La iglesia le ha escrito a Pablo con dudas sobre matrimonio y solterío, sobre divorcio, sobre comida sacrificada a los ídolos, el uso correcto de la libertad cristiana, obtener el culto, ordenar el culto y la vida congregacional. Había desórdenes en la iglesia y habla sobre la mesa del Señor, el uso de los dones espirituales. Pablo enseña que todo debe hacerse para glorificar a Dios y en orden. Todo esto lo vemos en esta carta. Corregir el mal uso de los dones espirituales, defender y explicar la doctrina de la resurrección, recordar que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos para una vida gloriosa con Cristo en los cielos. Llamar a la fe madura y centrada en la cruz, como veíamos en la mesa, en el video de la mesa del Señor. El propósito general de primera carta a los Corintios es corregir errores, restaurar el el orden, promover la unidad y guiar a la iglesia hacia una vida santa, madura y llena de amor, fundamentada en Cristo Jesús. Es el propósito general. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí que nosotros, como incluidos en esta carta y en estos propósitos, debemos de tomarlos muy en cuenta porque en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de actuar, nosotros debemos hacer que sean reflejados todas estas correcciones. Si las necesitaban los hermanos allá, evidentemente las necesitamos nosotros. Somos parte de esta carta. Finalmente, Pablo se despide. Pablo se despide de la iglesia en esta carta. Y en las despedidas, en las salutaciones finales, como dice el encabezado, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velá, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así se despide Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Velen. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estén firmes. ¿Cómo debemos nosotros estar? ¿Cómo debe la iglesia estar? Los hermanos que por la situación que sea se han apartado del Señor, qué debemos decirle a los hermanos? ¿Cómo deben hacer? Deben de velar. No velar y estar firme por la vida que están llevando ahora, no, sino mirar atrás lo que han dejado. Esos son los hermanos que han perdido el camino, que se han apartado un poquito y que por las situaciones que sea se han enfriado. El Señor le está diciendo en esta mañana,
Miren atrás, miren atrás, miren lo que han dejado atrás, miren el peligro que están corriendo por haber dejado lo que ya tenían. Vuelvan al camino verdadero, estén firmes, velen, no vuelvan a fluctuar. El Señor le está diciendo esto, amados, a la iglesia. Mis amados hermanos, estamos ya viviendo los postreros tiempos que el apóstol Pablo habla a los hermanos, allá a Timoteo. Estamos viviendo esos tiempos. Y eso, amados, significa que estamos viviendo tiempos de muchas crisis, tiempos de mucha confusión y tiempos de muchos cambios. Crisis, confusión y cambio. ¿Le parece muy familiar estos tres elementos? Eso es lo que estamos viviendo, amados. Crisis, confusión y cambio. Y la respuesta a la solución de estas problemáticas que presenta el mundo moderno, ¿cuál es? Estar firme, hermano, aquí. Estar firme en la fe. Estar firme en Cristo. Velar por la vida espiritual, amados. Esa es la respuesta. El mundo está en caos. Hay un caos globalizado en todo el mundo. Los hombres que piensan que están dirigiendo el mundo, aún las cosas se le están dando bien, están angustiados, no están tranquilos, amados. Recuerde que la única tranquilidad se produce por medio de la paz que Cristo vino a dar al hombre por medio de la reconciliación con el Padre. No hay paz en el mundo. No hay paz. No importa que se den los planes. No importa que las cosas salgan como queremos o como quiere el mundo. No hay paz en el mundo. La solución a la paz y a la tranquilidad de nosotros y de nuestra familia y de nuestra alma está en Cristo. Está en estar firme en Cristo. Está en volver a los pies de Cristo. Los que se han apartado no tienen paz. No tienen paz. Hay una preocupación constante en ello y yo me lo imagino. Yo no quiero verme en esa condición, pero sí como ser humano me imaginaría. Una vez me soñé que me estaba fumando un cigarrillo de droga. Hermano, qué pesadilla tan terrible fue esa. Qué cosa tan terrible. Cuando desperté, yo miré como a Dios fue. Ustedes han oído esa expresión. Yo vi a Dios. Así fue cuando desperté, que me di cuenta que no era verdad. No era verdad, fue un sueño. Amados, qué terrible tiene que ser apartarse del Señor. Hablaba con un hermano allá en el negocio del hermano Ramón, donde siempre voy a cambiar el aceite y hacer cosas allá con los trabajadores. Y le decía yo al hermano, hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo te sigue así? Y me decía el hermano, hermano, mire, el que vuelve atrás es difícil, varón, volver otra vez. Me dijo él eso, es difícil. Digo, hermano, pero si usted lo reconoce, tome la decisión. Mi hermano, no es fácil, me decía. Aún reconociendo, no es fácil, amado. Entonces, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos y estamos, hermanos, viendo cómo la situación del mundo padece, languidece y cómo la angustia, la depresión, cómo la búsqueda de cosas para llenar los vacíos en la persona lleva a la gente a actuar de manera irracional. Es importante que nosotros como pueblo de Dios veamos las grandes diferencias que existen en llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios en paz con Cristo y llevar una vida del otro lado. Y es por eso que nosotros tenemos que estar como firme, amado, firme. Nosotros, los que estamos en la fe, los que estamos trillando este camino, tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando. Y los amigos tienen que buscar encontrar a Cristo. Esto significa, amados, que estamos viviendo en estos tiempos
de mucha confusión, de mucha crisis y muchos cambios. Confusión social, confusión política, confusión religiosa. Son las estructuras de cada sociedad. Las estructuras, y existen grandes confusiones. Ahora mismo usted no sabe en quién creer. Y es por eso que tenemos que creer en quién. En Cristo, en Dios, amados. Vivimos un tiempo en el que la fe de muchos es sacudida por las pruebas, por las dudas y por las presiones del mundo. La fe de muchos se sacude. ¿Ustedes se acuerdan que Dios salvó el mundo por medio de un arca allá en el diluvio? ¿Usted se imagina cómo se sacudía esa arca? ¿Usted se imagina en esa tempestad que caía, cómo se habrá de sacudir esa arca? Pero estaba segura porque estaba puesta en las manos de Dios. ¿En cuáles manos estaba? En las manos de Dios, hermanos. Y nosotros, ¿en cuáles manos estamos? Por más que nosotros nos sacuda el mundo y las presiones, hermanos, recordemos que estamos en manos de Dios. Pongamos la parte nuestra. Estemos firmes, amados. Estemos firmes. Sí, amados. Pero en medio de esta realidad, la palabra de Dios nos hace una exhortación clave, clara y urgente. 3 cualidades tiene la exhortación de hoy. Es una exhortación clave. Es clave. ¿Qué significa clave? Es lo ideal. Es clara. No hay confusión en la exhortación de Dios. No hay confusión y es urgente. Es urgente y esta palabra requiere, hermano, que la utilicemos en un tiempo perfecto, un pretérito perfecto, es decir, urgente siempre. Es como el letrerito del colmado que decía, hoy no fío, mañana sí. ¿Ustedes lo habían visto? ¿Lo han visto? Hoy no fío, mañana sí. Esta palabra urgente es así. Es urgente hoy, es urgente mañana y es urgente cada vez que nosotros despertemos de un sueño nuevo. Es urgente. Hermanos, estemos firmes. Y este es mi tema, hermano, en esta mañana. Estemos firmes. ¿Cómo es? Estemos firmes. No es un llamado, mis amados hermanos, a la rigidez humana, sino a una fe arraigada en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuánto Salvador tenemos nosotros? Es un llamado a arraigarnos en esa verdad, en esa fe, amados hermanos. Tampoco es persistencia vacía, sino perseverancia sostenida por la gracia de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Amado, a nosotros llegó la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios llegó a nuestra vida. No fue cualquier cosa, ni fue de cualquier persona. Fue la gracia. ¿Qué es la gracia? Y todos sabemos, o casi todo, la gracia es el regalo de Dios. Dios quiso regalarnos algo. ¿Qué cosa? Lo más valioso. Lo que nadie podía darnos. Y se nos olvida a veces, amados hermanos. Se nos olvida. Cometemos errores y el enemigo, ustedes saben que el enemigo nos usa, ¿no es verdad? Ustedes lo saben. Usó a Pedro, el apóstol. ¿Y cómo no me va a usar a mí? Lo va a usar a ustedes. El enemigo nos usa. Y amados, se nos olvida qué fue lo que pasó con nuestras vidas. Fue que Dios vio nuestra gran necesidad y decidió regalárnoslas a nosotros. La gracia de Dios llegó a nuestras vidas. Y por lo tanto nosotros, amados, conociendo esto, conociendo la grandeza de la necesidad que teníamos y que tenemos, porque no podemos descuidarnos. Recuerde lo que le escribió Pablo a Timoteo, el que piensa estar firme, ¿qué cosa? El hermano Oscar lo decía el viernes. Esto es como una continuidad del tema del hermano Oscar. Y es por eso que en la conclusión yo le decía,
Este es el mensaje que necesita la iglesia hoy. El mensaje del hermano Oscar. Es el mensaje que necesita la iglesia hoy. Y yo creo que este es el mensaje que nosotros necesitamos hoy. Nosotros necesitamos recordar que la gracia de Dios llegó a nuestra vida, que es lo más importante y que es el único que podía dárnosla. Y que sin eso, amado, nuestra vida no vale más que la de una cigüita que anda volando de palo en palo. Nuestra vida no significaría nada sin Cristo, sin Dios, sin la gracia de Dios. Nuestra vida es menos que cualquier cosa que anda por ahí rodando. Porque si fuera que que vamos a desaparecer y ya, no fuera nada. Pero es que vamos a estar lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de su gloria y por el otro lado en el castigo eterno. Es mucho lo que está en juego. Hay motivo para estar firmes. Hay mucho motivo para estar firmes, hermano. De ahí que el Señor nos manda en 1 Corintios 16, versículo 13, como decíamos, velad, velen. Es una despedida del apóstol Pablo. Es como los suspiros del corazón, del amor de Pablo por la iglesia que él mismo levantó. Él le dice, velen, velen por ustedes, velen por sus almas, estén atentos, no se descuiden. Y agrega, estén firmes. Estén firmes. El hermano es enfático en este tema. Dios es enfático en este tema. Estén firmes. ¿En qué cosa vamos a estar firmes? En la fe. En la fe. En la fe, hermanos, que es como Hebreo capítulo 11, y en la fe que es como Judas capítulo 1, versículo 3. La fe en hebreo es la convicción. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no vemos, de lo que no sabemos, la certeza de lo que esperamos. Esa es la fe. En Judas, en el capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario exhortándole, escribiéndole, que contiendan ardientemente por la fe. Amado, esa fe es lo que creemos. Una es lo que esperamos y otra es lo que creemos. Y esa fe, hermano, nosotros tenemos que luchar por esa fe. Estemos firmes en esa fe. Que contiendan, que luchen, que no se den por vencidos, que no desmayen. Sí, amado. La palabra firme aquí significa estable, seguro, constante, que no se mueve ni cambia con facilidad. ¿Cuántos están constantes? Estable, seguro, que no se mueven. ¿Estamos seguros? Amados, este es el llamado de Dios. Según el contexto, puede tener varios matices. En física, algo sólido y bien apoyado. Ejemplo, la mesa está firme. Esto es en física. Emocional o de carácter, alguien decidido, seguro y perseverante. Por ejemplo, ella o él se mantuvo firme en su decisión. Alguien, estoy hablando de alguien que está decidido, seguro y perseverante. ¿Cómo debemos estar nosotros? Firmes, seguros y perseverantes. Hermanos, tienen que grabársenos eso a nosotros. Tienen que grabársenos eso a nosotros porque lo que tenemos en juego es demasiado. Ya conocemos todo esto. Espiritual o moral es mantenerse fiel, número 1, a los principios. Número 2, a la fe, como hablaba Judas 1:3. Número 3, a las convicciones, amados hermanos.
Esas palabras hoy no significan tanto, pero tienen un significado en su lenguaje o estado original terrible para la vida del cristiano. Estas, estas, estos elementos, amados, los principios, ¿qué son los principios? Son las bases, normas o verdades fundamentales que guían el pensamiento, la conducta o el funcionamiento de algo o alguien. Esos son los principios. Cuando usted y yo fijamos como principios los mandamientos de Cristo en nuestras vidas, amados, eso es terrible. Eso es lo que va a regir ahora. ¿Qué cosa va a regir? Las bases de nuestras vidas, los pensamientos que nosotros hacemos, las acciones nuestras van a ser regidas por eso, porque esos son nuestros principios. A veces le pudiera alguien preguntar a usted, ¿usted es capaz de hacer esto o lo otro? Y usted diría, mis principios no me lo permiten. ¿Por qué? Porque esto contradice los mandamientos de Cristo, que son mis principios. Esos son los principios nuestros, hermanos. ¿Qué es convicción? Es la certeza profunda y firme que una persona tiene sobre algo que cree verdadero, correcto o justo, aun cuando haya oposición, duda o presión. Esto es, amado, convicción. ¿Qué cosa es convicción? Es la certeza profunda. Eso está allá dentro de nosotros. Eso llegó a estar en un lugar donde es imposible. A veces solemos decir, cuando un hermano vuelve atrás y, y no queremos herir sensibilidades, por favor. Pero a veces solemos decir en conversaciones, parece como que el hermano no tenía convicción o la hermana no tenía convicción, no estaba convencida. Porque la convicción, amados hermanos, es algo que llega a un lugar que es difícil de arrancar de ahí. Es eso que Cristo pone en nosotros cuando esa fe llega a madurar de una forma tal que nosotros preferimos, como digo yo a veces, jocosamente, primero muerto antes que perder la vida. ¿Usted ha oído esa frase? Esa frase yo la he hecho mía, hermano. Primero muerto antes que perder la vida. Y parece que es un juego de palabras sin sentido, pero si seguimos vivos aquí y perdemos a Cristo o perdemos el camino, amado, estamos muertos. Estamos muertos. Acuérdense del apóstol Pablo allá a los Efesios capítulo 2, porque en otro tiempo nosotros también, como ellos, estábamos muertos en delitos y pecados. La vida, amados hermanos, está en Cristo. No nos podemos olvidar de eso. ¿Cuántos quieren morirse? Todos queremos vivir. Y para siempre, ¿cuántos quieren vivir? Amado, la vida está en Cristo. La vida está en Cristo. El día de hoy, amado, es para nosotros meternos esto en la cabeza y que esto sirva como una convicción, que no se arranque de ahí jamás. Los amigos se quedan con nosotros. Los hermanos que han titubeado se afirman hoy. Pero que se afirman, porque amados, no hay para dónde coger. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Crisis, confusión, engaño. Todo lo contrario de lo que encontramos en Cristo. ¿Verdad que sí? Convicción es la certeza profunda y firme que una persona tiene sobre algo que cree verdadero, correcto o justo, aun cuando haya oposición, duda o presión externa. No importa lo que pase. Cuando usted está convencido cuando eso llegó a usted y usted está convencido de que Dios es veraz, de que Cristo, amados hermanos, murió por nosotros, resucitó al tercer día y que viene a rescatarnos de este mundo que se pudre. Cuando usted está convencido de eso, hermano, no hay cosa que venga sobre usted. No hay cosa que venga. Lo que sea, usted lo aguanta. Se cae un pedazo de cielo al lado y usted sigue firme.
Porque usted sabe que el poderoso creó los cielos y la tierra. No importa lo que pase. Convicción, amado, necesitamos tener convicción. A eso se refiere el apóstol cuando dice, velad, velad. Nadie vela, ni nadie me manda a velar por algo que no haya ninguna convicción. Si yo tengo duda de que lo que le estoy diciendo es verdad, es cierto, entonces yo no le voy a decir, amado, enfáticamente velen y estén firmes. No le voy a decir esto. Se lo digo y el apóstol Pablo lo dijo porque estaba y estamos seguros que es lo mejor. Es lo mejor. ¿Verdad? Estén firmes en la fe. Portaos varonilmente. Portaos varonilmente, amados. Estar firme, amados, implica permanecer cuando otros retroceden o se van. ¿Qué significa estar firme? Significa que vamos a permanecer aun cuando otros retroceden atrás o se van. No importa, seguimos firmes. Porque estamos con quién? Con Cristo. No estamos con más nadie, es con Cristo. Y con todo el que esté con Cristo también. Pero firme. Implica, amado, confiar cuando todo tiembla. ¿Hay inseguridad? Sí, hay mucha inseguridad. Pero nosotros estamos firmes en Cristo. No nos importa que haya inseguridad. Sabemos que lo único que nos va a pasar es lo que Cristo permita que pase. ¿Por qué estamos confiados? ¿Por qué estamos confiados? A veces nos angustiamos, sí. A veces llega la angustia a nosotros. Ha llegado a mí y yo sé que a ustedes. ¿Y qué pasa, amados hermanos, cuando de repente yo me acuerdo de quién tengo de mi lado? Se va, se va. Porque ¿sabe qué es lo que yo me digo a mí mismo? O a veces se lo digo a mi esposa. Digo, mi amor, despreocúpate. Lo único que nos va a pasar es lo que Dios permita que pase. Y lo que Dios permite es lo mejor. Tranquila. Y yo mismo me aconsejo. Yo mismo me aconsejo, estate tranquilo. Y ese es el consejo para todos. Estén tranquilos, amados. Estén tranquilos en medio de este mundo turbulento. Que Cristo está ahí con nosotros. Él ha prometido que está con nosotros. Y esa promesa no falla. Esa promesa es hecha por el Dios, el Rey, el Señor, el que sabe, el que tiene la potestad. Toda la potestad me ha sido dada, dice el Señor. No hay nadie, no hay nada fuera de mí, de mi poder, de mi alcance, de mi control. Cristo está al control, amados. Cristo está gobernando. No importa lo que veamos. No olvidemos, amados. Cristo está gobernando. Es Dios quien gobierna. Él permite, sí, Él permite. Tiene su propósito. Él hace, sí, Él hace. Tiene su motivo. No podemos cuestionar eso. ¿Qué podemos nosotros decir? Que Dios gobierna y que Dios es bueno. Y que Dios está con nosotros, que es nuestro Padre. Y que no importa lo que pase, nosotros con Él vamos bien. ¿Cómo vamos con Cristo? Vamos bien, amados. Vamos bien. Implica confiar cuando todo tiembla. Es obedecer aún cuando el camino es difícil. Obedecer. No nos gusta. Al ser humano no le gusta obedecer, amados. El pecado entró en nosotros y no nos gusta obedecer. Pero estar firme, esta firmeza a la que el apóstol y el Espíritu Santo nos está exhortando es obedecer, obedecer, aun cuando el camino es difícil. Es difícil decirle que no a algo que a uno le agrada mucho y que a veces hasta hemos soñado con eso. Amado, a veces hasta soñamos con cosas que no son buenas, son pecaminosas. Y decimos, volviendo en sí, que Dios me libre de eso. Pero amados, si llegara el momento de que lo tengamos ahí, nos lo pongamos ahí, como Satanás le ofreció a Cristo, si me adorase, todo esto te lo diera. Tenemos que estar firmes, amado, decirle que no a eso.
Eso es estar firme, es esta firmeza a la que Pablo nos está llamando. Estar firme es decirle, no, rápido, no lo pensemos, porque si lo pensamos caemos. Si lo pensamos caemos, no lo pensemos. Súbitamente digamos no a lo que Cristo no le agrada. Y digamos, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. La firmeza espiritual, amado, como sabemos, no nace de nuestras fuerzas, sino de una relación viva con aquel que es todopoderoso, con Cristo. Hablamos de Cristo como el todopoderoso, ¿verdad? El fuerte. Nuestra firmeza no va a depender, amado, de nuestra fuerza. Recordamos que nuestras fuerzas son frágiles. Nuestras fuerzas están contaminadas y están contaminadas por el pecado, por la debilidad, por la flaqueza, por la bajeza. Por lo tanto, digamos rápidamente no, porque nuestras fuerzas son pocas. Digamos no, porque estamos convencidos de que somos cristianos y de que seguimos a Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se le llamó cristiano a los hermanos en Antioquía? Porque eran seguidores de Cristo. Porque andaban como Cristo andaba. Porque hacían como Cristo hacía. Y a nosotros se nos debe llamar cristianos por lo mismo. Por eso. Hoy Dios nos está llamando a afirmarnos en la verdad. Hoy. Nosotros conocemos cuál es la verdad, ¿verdad? A mantenernos constantes en la fe, en lo que hemos creído, en el llamado que Dios ha hecho para nosotros. De una manera o de otra, nosotros recibimos ese llamado. Y hoy Dios nos está diciendo que estar firme, que la firmeza es responder manteniéndonos firmes a esa fe. Eso es, amado. A no negociar lo que Él ha establecido, porque solo los que permanecen firmes verán la victoria de Jesús, hermano. Ustedes saben que Jesús triunfa, ¿verdad? Jesús, hermano, triunfó a la muerte, pero también lo que queda, el enemigo está atado. Satanás, amado, está atado, él está limitado, él está ahí, tiene influencia sobre usted y sobre mí, y sobre el cosmos, sobre el mundo, pero él está limitado, amado. Recordemos que es Cristo quien gobierna. ¿Quién gobierna? Es Cristo. Satanás está limitado, amado. Pero viene el momento pronto en el que Cristo, amado, terminará con eso. Terminará con eso. Y con eso el sufrimiento nuestro. Con eso el mundo lleno de maldad. Hermano, se terminará. La promesa de Cristo es triunfo, amado. Lo que significa Apocalipsis, amado, es que Cristo triunfa. Es que los cristianos triunfamos con Cristo. Triunfamos con Cristo, amado. Estemos firmes, amado, en la fe. No nos descuidemos. No juguemos, amados, con nuestra salvación. No juguemos. No dejemos que las cosas que enfrían nuestra fe se acerquen a nuestras vidas. No, amados. El texto, amado, de 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, nos habla que para estar firme tenemos que velar, velar. ¿Qué cosa tenemos que hacer? El hermano Oscar el viernes decía vigilar. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban aquí el viernes? Decía, como decía el hermano Oscar, utilizado, vigilar. Hablábamos y hablaba el hermano de la vigilia. Y hoy también es bueno hablar de la vigilia. Porque, amados, estar aquí no es igual, como decíamos, que estar allá afuera. Dios tiene poder allá afuera y tiene poder aquí. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dice? ¿Cómo le respondió Pablo, Jesús, a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Ah, pues yo me voy a quedar porque es que Dios tiene poder para cuidarme aquí también. Yo no tengo que estar en la vigilia todos los años.
Ya estoy cansado de eso. Dios me cuida aquí también. No tentemos al Señor. No tentemos al Señor. Que cuando viene a ver es el mismo Señor que dice, te solté. Porque el Señor suelta también. El Señor suelta también. El significado bíblico de velar, amado, es, en este contexto, no se refiere solamente a no dormir, sino a una actitud espiritual constante. ¿En qué pensamos nosotros? Nuestra actitud tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Con qué cosa tiene que ver nuestra actitud? Con nuestros pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿en qué pensamos nosotros, los hijos de Dios? ¿De qué se está llenando nuestra mente, nuestros corazones? ¿De qué? Haga un examen breve hacia adentro y piense en qué estoy yo dedicando mi tiempo, en qué estoy meditando. Cuando me acuesto, ¿qué es lo que pienso? Cuando me levanto, cuando estoy en el trabajo, ya estamos tan acostumbrados al trabajo que yo a veces termino de un servicio y ni cuenta me doy, que ya es la mano que trabaja sola. A veces la tijera me agarra y me da el tajo. Pero, amados, mientras trabajamos, ¿en qué pensamos? De lo que se está llenando nuestra mente, de eso es que nosotros actuamos. De eso esa es nuestra actuación. Y velar, amados hermanos, significa que nuestra actitud espiritual tiene que ser constante en Cristo. Es el salmista, capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Hermanos, es en eso que tiene que estar nuestra mente. Ah, pero que los cristianos piensan que nada más es de la Biblia que se habla. No, nosotros hablamos de todo. Hablamos de todo. Como Salomón disertó sobre todas las cosas. Pero, amado, en nuestra actitud, en nuestro ser, en nuestro estar, la meditación tiene que ser en Dios, en su proeza, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que viene para nosotros. Ese es el centro de nuestra vida. Nuestra vida se centra en la resurrección de Cristo. El evangelio se centra en la resurrección de Cristo. Y nuestras vidas son evangélicas o evangelísticas para no confundir el término. Una actitud, amado, que nos lleve a decir como Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué cosa? He guardado, ¿qué cosa? Esa es la actitud que tiene que haber en nosotros, amado. La actitud del apóstol Pablo. Pablo, ¿de qué usted cree que estaba lleno el corazón y la mente de Pablo? Ah, pero quizás en ese tiempo no había otra cosa en que pensar. Pero el mundo entero era impío. El mundo entero era impío. Nada más eran dos los cristianos, tres. Y fue bajo lucha, sufrimiento y martirio y sacrificio que la iglesia inició. Porque la gente andaba detrás de otras cosas. Pablo podía andar también detrás de otras cosas y tenía razones. Pero Pablo se concentraba en la obra de Dios, en la vida cristiana, perseverando en la fe, velando por él. El apóstol Pablo, amado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros digamos eso, como otros hermanos nuestros ya lo han dicho. Me gozo al decir esto, como otros hermanos nuestros ya se han ido perseverando en el Señor, amados. Estar alerta espiritualmente no es vivir distraído, amado, ni descuidado en la fe. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
el diablo. ¿Él está limitado? Sí, está limitado porque Cristo lo limitó. Él no está suelto para hacer lo que él quiera. Si Cristo, mire, si Cristo no hubiese limitado el poder de Satanás y Satanás tuviera el poder que tuvo cuando fue al Edén, donde Eva, mire, fuera terrible. No hubiera forma. El enemigo está limitado porque Cristo gobierna y lucha. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Hablaremos de eso. Quizás no nos dé el tiempo. Sí, amado, tenemos que estar sobrios. Dice la palabra de Dios, estemos sobrios, ¿verdad? En este contexto significa tener dominio propio. Ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y esta palabra sobrio significa tener dominio propio. Dominio propio es poder decir rápidamente no o poder decir sí con control. Mantener la mente clara y equilibrada. Vivir con sensatez y autocontrol. Necesitamos esto, autocontrol. El autocontrol, la sensatez nos enseña, amados, que debemos actuar de la manera más correcta según la voluntad de Dios, pero el autocontrol nos dice que tenemos que parar a tiempo, no comencemos. Después que comenzamos, es un derrotero, amado. Autocontrol, nos controlamos. Vivir con sensatez y autocontrol, no dejarse dominar por excesos, ni emocionalmente, ni pasionalmente, ni espiritualmente. Los excesos dañan, nos quitan la concentración del camino en el que estamos, porque ya se corrompió el asunto. El hermano Ruiz, por ejemplo, hablaba de la Navidad. Ahora, el domingo, ¿no? el miércoles. ¿Cuándo? El viernes, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Hablaba de la Navidad y el hermano decía con razón lo bonitas que son estas fiestas. Son bonitas. Y nos engañan y nos atraen como un cebo. Ayer ponía yo un cebo para la cucaracha allá en el trabajo, de una jeringuilla que venden en línea. Es como un cebo, amado, que nos arrastra, nos atrae. Son bonitas. Tenemos que cuidarnos nosotros de estas cosas que nos llaman así. Tenemos que cuidarnos, amado, no nos dejemos engañar. Sí, amado, tengamos cuidado. Hay que, hay que discernir, hermano, peligros espirituales. Peligros espirituales. Tenemos que reconocer falsas enseñanzas, tentaciones y actividades que debilitan la vida y la fe del cristiano. Tenemos que distinguirlo eso. Tenemos que ver con los ojos de Dios y ver dónde hay cosas que nos pueden debilitar, fiestas mundanas propias de estos tiempos, con música mundana y trago. Usted se acerca ahí, se va a parar ahí. No, no se puede parar ahí. Recuerde, hermano, recuerde que tenemos que identificar las cosas que pueden debilitar nuestra fe, que nos van a impedir que estemos velando y firmes para no hacerla. No, no podemos pararnos ahí. También, hermano, hay hermanos que hacen cosas increíbles como en el viejo mundo, acudiendo a 9 días y rezos y cosas de este mundo en las cuales abundan espíritus malignos, que tenemos que cuidarnos de eso. Amados, si se murió un pariente, un amigo, quien sea, vamos al velatorio y acompañamos y predicamos bien. Y si hay un culto, vamos. Pero amados, si se murió y hay un 9 días, un rezo, una cosa de esa que hacían o que hacen, amado, ese lugar no es para usted. Eso no es para usted. Porque acuérdense que Efesios capítulo 6, versículo 12 le está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de las regiones de maldad. Y eso es lo que abunda ahí. Y a veces nos preparamos y compramos ropa y hacemos cosas para acudir a esas cosas, como cuando estábamos en la ignorancia. Pero ya no.
Ya nuestros ojos se abrieron a la luz. Y todo esto contamina el deseo de Dios de que estemos firmes en esto. Debilita la vida espiritual de todos nosotros. Por tanto, amados, sepamos discernir las cosas que pueden debilitar nuestra fe y digámosle que no. Digámosle que no. Somos cristianos y tenemos que estar convencidos de esto. Y el texto habla acerca de que, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Cuántas cosas? Toda la armadura. Dios está dándonos a nosotros todas las herramientas para que no caigamos. Pero también están todas para recuperarnos si caemos. Y aquí estamos nosotros. Si uno del que está al lado nuestro se cae, tirémosle la mano, amado. Tirémosle la mano. Que se levante. Y el capítulo 14 está pues firme. ¿Cómo? Firme, amados hermanos. Firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es nuestro calzado? El evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos. El maligno tira. El maligno tira. ¿Está limitado? Sí, pero tira. Tengamos cuidado. Y tomar el yelmo de la salvación, lo más importante. El yelmo de la salvación. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Para estar firme. Se nos venció el tiempo. El texto, además, nos está diciendo que debemos portarnos varonilmente. Varonilmente. La frase proviene del griego andrasomai, que literalmente significa actuar como hombre valiente. ¿Cómo vamos a actuar? Como hombre valiente. Y amado, aquí no hay machismo. Cuidado las hermanas. Cuidado las hermanas. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel que peleaba en la batalla, que peleaba contra todos esos pueblos? ¿Ustedes, a cuántas mujeres ustedes vieron ahí en ese pleito? Eran los hombres que mandaban a la guerra. Y de ahí es que trae. Pero ustedes, hermanas, ¿saben cómo van a pelear? Como mujeres valientes. Como mujeres valientes. Y si ese comportamiento lo tienen varonilmente, bien. Con fuerza, con fulgor, con deseo, con ánimo. Para luchar por la fe. Para luchar por la fe. Amados hermanos. En conclusión, Pablo exhorta a los creyentes no rendirse ante la oposición o la prueba, permanecer firme en la fe, actuar con valor espiritual, depender de la fuerza que viene de Dios. Hoy, más que nunca, Dios nos llama a velar, a estar firme, a ser valientes y perseverantes ante el final, amado, hasta el final, perdón. Una fe firme glorifica a Dios, resiste al enemigo y da testimonio al mundo de que somos cristianos fieles. Que nuestra fe refleje una fe arraigada en Cristo, una que es inconmovible ante la circunstancia, porque el que persevere hasta el fin, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que podamos estar firmes. Velá, luchar y estemos firmes. Que Dios le bendiga, amado. Gracias, Señor, por tu amor.